Muchas gracias, señor presidente. Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, la Cámara de Diputados de Entre Ríos debe manifestarse de manera cierta y precisa cuando acontecen hechos como aquellos que afectan a la mayoría de las personas que nosotros representamos. En ese sentido me estoy refiriendo al proyecto de declaración, el 25.070, que habla justamente de la extraordinaria bajante del río Paraná. Este proyecto tiene ese objetivo. Desde ya el año pasado hemos comenzado justamente a ver bancos de arena inusuales en el cauce del río Paraná. Por eso en mayo de 2020 presentamos un pedido de informe en el que se preguntaba justamente ante esta situación sobre los puntos referidos a información que necesitábamos que podía aportar la Dirección de Hidráulica de la provincia, pero también respecto a la actividad económica y sobre la posible afectación del servicio de agua potable que nos ha afectado a muchas zonas de las localidades ribereñas. Hemos presentado también pedidos de informes de la autoría de las diputadas Jarolaski, la diputada Foleto, del diputado Zacarías. Hemos presentado también un proyecto de ley que impulsaba la veda de pesca mientras duraba justamente este episodio poco común, previendo la asistencia económica de aquellas personas, sobre todo los pescadores artesanales que viven del río, que es su sustento. Esperemos que estos proyectos puedan ser tratados y podamos trabajar todos en conjunto para poder trabajar sobre esta temática que nos duele a todos, ¿no? Voy a pedir permiso para leer algunas estadísticas y informes que hemos recolectado. La falta de agua primero fue al principio llamativa, luego se transformó en preocupante. Lo que parecía una bajante más de este gran río del litoral argentino ya se convirtió en algo histórico. El Paraná alcanzó en el 2021 sus más bajos niveles de agua del último siglo y medio y el futuro sigue siendo incierto. Desde hace más de 2 años las aguas de nuestro río Paraná permanecen bajas y de acuerdo con lo manifestado públicamente por científicos del CONICET y del INA, el Instituto Nacional del Agua, todos los pronósticos indican que esta situación se va a prolongar hasta mediados del mes de diciembre del 2021, producto de los fenómenos del Niño y la Niña, que van a provocar un déficit en las precipitaciones sobre las cuencas brasileñas de los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay. El río Paraná, nacido en Brasil y criado en las tierras paraguayas y argentinas, recorre casi 5.000 kilómetros hasta su desembocadura en el Río de la Plata, con un caudal promedio histórico de unos 16.000 metros cúbicos por segundo y una cuenca aproximada de 3.500 millones de kilómetros cuadrados. Un gigante fluvial afectado hace 2 años por una bajante extrema pocas veces vista, tanto por la prolongada, sino también por lo pronunciada. Secó lagunas y riachos, dejó al descubierto buena parte de su valle y planificie de inundación. Según un informe también de la Universidad Nacional de Rosario, el delta medio del río tenía a mediados del 2021 una cobertura de agua de apenas un 6% contra un 40% en tiempos normales. Tan marcada la bajante que en mayo del 2021 este gigante marrón solo transportaba unos 7.000 metros cúbicos de agua por segundo, el caudal medio mensual de menor afluencia de los últimos 50 años y apenas el 51% de su promedio histórico para ese mes. Según el reporte también hidrológico de junio de la represa Yacyretá, resultó ser el segundo valor de caudal medio mensual más bajo de los últimos 120 años, luego del registrado en mayo de 1914. Los cambios de uso de la tierra que estamos haciendo en nuestros humedales, con terraplenes y indicamientos para agricultura y ganadería intensiva o incluso urbanizaciones, son cambios que afectan directamente a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza. Estos cambios en el uso del suelo también favorecen la pérdida del hábitat de muchas especies, ya que alteran muchas veces de manera definitiva sus lugares de reproducción y alimentación. Si sumamos episodios de quemas graves como los acontecidos en el 2008 y en el 2020, que empiezan a ocurrir cada vez con intervalos más cortos, el sistema corre riesgo de no tener tiempo de recuperarse.
El cambio del uso del suelo aparece como una explicación principal para entender, al menos en parte, las razones por las cuales el río muestra un comportamiento pocas veces visto o registrado. Lo que antes era selva, monte, pantano o pastizal fue reconvertido en las 2 últimas décadas en tierras aptas para el desarrollo agropecuario, de la mano de un proceso de deforestación intensivo que cambió, tal vez para siempre, la morfología de nuestro territorio. Estudios realizados por universidades argentinas, como decía hoy, del INE, Instituto Nacional del Agua, del CONICET, llegan a conclusiones preocupantes. El río comenzará a ser un escenario con alturas máximas y mínimas bajas. Respecto a la flora y la fauna, estas se verán afectadas por cuanto la baja en el caudal del río indique en forma negativa la alimentación y reproducción de especies. Desde el punto de vista económico, la baja de la reproducción de estos peces repercutirá directamente, como hablábamos en un principio, de la actividad de la pesca, ya sean artesanales o sean por la subsistencia, sino también de la industrial y sus frigoríficos, y la consecuencia en la afectación de las fuentes de trabajo. La calidad del agua del río, algo primordial. Al tener un caudal menor, descenderá generando el ambiente propicio para la proliferación de las cianobacterias que pueden producir una amplia gama de toxinas. Esas toxinas justamente son nocivas para los animales y para el ser humano. La reducción del caudal afecta la provisión natural de los servicios ambientales que genera el humedal. Uno de ellos es la autodepuración de las aguas, que se limpian solas por el elevado caudal que transita el lecho en tiempos de normalidad. Además, este bajo caudal produce que el calado del río impida el ingreso de barcos más grandes a los puertos de carga de cereales, lo que incrementará también los costos en los fletes con una incidencia directa en los precios que recibe el productor agrícola, y de allí ese efecto económico a las poblaciones rurales. En este último efecto ya se han calculado pérdidas superiores a los 250 millones de dólares en el 2021. Y desde el punto de vista socioambiental, el INE informa que es muy probable que la afectación de la producción de agua potable a partir de las tomas que extraen el agua del río, con las consiguientes disminuciones de disponibilidad para el uso humano, con efectos directos a la salud de los habitantes. Recientemente se ha presentado una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia por grupos de intereses ambientales como una forma de aportar a la emergencia sin política actualmente, y en el que se solicita se ordene, siguiendo el ejemplo del fallo de Mendoza para la cuenca de la Matanza del Riachuelo, la conformación de un comité de cuenca en el río Paraná. Los datos generales son preocupantes. El cambio climático no es una teoría que debemos dar lugar a debates o conferencias internacionales o acuerdos de buenas intenciones que tiene pocos resultados. El cambio climático está acá, es ahora, es hoy, está en nuestras vidas, está en nuestras costas, es visible, es triste, es angustiante, y basta con asomarse a las barrancas del río Paraná para notarlo. La Cámara no puede dejar de manifestarse frente a este triste panorama de nuestro río, digo nuestro, porque justamente los entrerrianos tenemos un fuerte lazo que nos une a él, porque nuestra capital provincial justamente lleva su nombre, y los paranaenses en particular tenemos un sentimiento por este curso magnífico de agua y vida que es nuestro río Paraná. Pedimos, en este sentido, que trabajemos como esta Cámara para proyectos para poder mejorar esta situación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Yelena Costa. Tiene la palabra para considerar el presente proyecto de ley la diputada Yelena Costa. Muchas gracias, señor presidente. Expediente el 24899 viene con un dictamen de la Comisión de Seguridad, en la cual presido, acompañada por los diputados pertenecientes a dicha comisión, Brupacha, Coso, Navarro, Solari, Castillo y Silva. Es una ley que viene ya en revisión del Poder Ejecutivo, de revisión del Senado, pero es un proyecto del Poder Ejecutivo. Entendíamos que es una ley que es necesaria, que la provincia de Entre Ríos adhiera. En el año 2004 se dio nacimiento justamente a la ley llamada Bloomberg, justamente era la 25836, que creó los nuevos delitos con armas de fuego y aumentó justamente las penas de los que ya existían. La variable causal de arma de fuego y objeto riesgoso, delito de inseguridad, fueron y se afianzaron aún más en la política de estado de control y reducción de excedentes y eventual desarme con normativas y programas posteriores cada vez más intensos.
Luego de eso surge la Ley Nacional 25.938, que es la que crea justamente este Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Controlados, secuestrados o incautados en el ámbito del Ministerio de Defensa, que tiene la finalidad de establecer la obligatoriedad de asentar todos los datos que sean recabados correspondientes a las armas de fuego, sus partes, sus repuestos, las municiones y demás materiales controlados justamente por la Ley Nacional de Armas y Explosivos. Dispone asimismo también el depósito transitorio hasta tanto se toma la decisión definitiva justamente y administrativa sobre el destino de los materiales secuestrados e incautados, una vez concluidas las causas o las actuaciones, como les decía, administrativas, debiéndose proceder en el supuesto decomiso a la destrucción de las armas de fuego, sus partes, repuestos y municiones. Como planteaba al principio, en su artículo 10 invita a las provincias a adherir a este régimen establecido. En virtud de ello, y atento a la importancia de esta norma diseñada para controlar, registrar y destruir las armas decomisadas en ocasiones de delitos, es que solicitamos la adhesión y el acompañamiento de esta Cámara para que esto sea realidad en la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Ayerena Acosta. Vamos a proceder.